Vamos a ver ahora lo que son funciones. Las funciones son fórmulas, pero la función es un método abreviado para escribir fórmulas. Son fórmulas, sí, pero como quien dice, empaquetadas. Miren, ya habíamos visto el día de ayer que podíamos escribir fórmulas usando operadores de varios tipos. Ayer empezamos viendo los operadores matemáticos nomás, pero ya vimos la existencia de otros operadores adicionales, los operadores de relación, de texto y de referencia. Bueno, sea cual fuera el tipo de operador que escribamos, a veces estos pueden ser muy numerosos dentro de la fórmula o dentro de una expresión que queremos que Excel evalúe o calcule, y esto se vuelve un poco grande, ¿no? Se pueden combinar muchas operaciones, ¿no? Y si yo deseara escribir esa fórmula hoy día y también mañana y la siguiente semana, o sea, si es recurrente esa fórmula, bueno, ¿para qué la voy a escribir de nuevo? Abro el archivo de ayer, donde lo había escrito, copio la fórmula, me voy a mi archivo y otra vez lo pego y ahí otra vez lo estoy usando. Pero esto de estar copiando y pegando una fórmula porque es muy grande para volver a escribirla, ahí es donde Excel pensó, ¿por qué no hacemos unas fórmulas como empaquetadas, dado que se usan muy a menudo? Entonces el usuario no tenga que volver a escribir otra vez. Por ejemplo, para sacar el promedio de varios datos, o la suma nomás que vimos ayer de varios datos, en vez de estar sumando 1 más a 2, más a 3, más a 4, más a 5, más a 20 sumandos, mejor usamos la función suma. La función suma abrevia el sumar un grupo de datos, nada más menciono la primera celda del bloque y la última celda de todo el rango, y ya está. Está sumando desde esta celda hasta esta otra. Eso es una fórmula. Miren, las fórmulas que vamos a usar ahora abreviadas, o sea, las funciones, se escriben de este modo. Vean acá a la derecha, este es, como quien dice, la sintaxis para escribir la fórmula. La sintaxis de una fórmula, lo ven ahí en amarillo, siempre tiene un signo igual, porque es una fórmula, luego viene el nombre de la función, a este nombre si es estricto, ¿no? Siempre debe ser el nombre escrito tal y como debe ser, y luego entre paréntesis van los argumentos, o sea, los datos que necesita la fórmula para poder evaluarse. El nombre y los argumentos. Los argumentos pueden ser uno o varios, de varios tipos, pueden ser números, pueden ser textos, pueden ser los argumentos otras funciones también dentro, o sea, una función dentro de otra función, o en ocasiones habrán funciones que carecen de argumentos, no tienen nada, nada dentro. Por ejemplo, ve, aquí, si yo escribo una función como el número pi, todos sabemos que es 3.1416, pero para no estar escribiendo el número pi, lo necesito, puedo usar una función que lo haga. Miren, ve, ahí debajo de la celda amarilla pongo igual, escribo la palabra pi, ya sea en mayúscula o minúscula, como saben, pero la función pi no tiene argumentos, sin embargo, debo ponerle siempre paréntesis. Todas las funciones tienen paréntesis. Miren, pi, abre y cierra paréntesis. Y cuando presiono enter, me sale el número pi, o sea, 3.14, 15, 9, 27, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo redondeamos a 3.14, 16, pero en realidad es 15, 9, 26, 5, etcétera, ¿no? Son infinitos decimales que tiene el pi. Allá, entonces, para no tener que escribirlo, empleo la función pi en vez de estar digitando el número como lo haríamos normalmente, ¿no? Esta es una función, por ejemplo, que carece de argumentos, ¿así? No tiene argumentos, pero, repito, tiene siempre paréntesis. Todas las funciones usan paréntesis. Voy a borrar esa función. Ya está. Ahora, vamos a ver aquí. Yo mencioné ayer que hay más de 450 funciones en Excel. Pero vamos a ir viendo poco a poco. Hoy día vamos a ver unas cuantas. Por ejemplo, la función suma, promedio, máximo, mínimo, contar, etc. Acá a la izquierda tengo una lista de pacientes, ve. Personas que han venido a la clínica a una campaña de vacunación. Han venido 3 niños y 3 niñas. Acá están sus edades. Y para el caso de César, que es un niño pequeño, de 2 años, bueno, lo han pesado 15.34 kilogramos. Ahora ve,
Si es que yo quiero sumar las edades de todas estas personas, los 6 niños y niñas, entonces uso la función suma. Acabe. En la celda G3 voy a escribir igual suma, paréntesis, y luego del paréntesis con el mouse selecciono el rango que a la izquierda está en la columna B, las edades de las personas. Selecciono desde el número 8 hasta el número 3. Suma de B4 hasta B11. Vean, aparece B4, 2 puntos, B11. Cierro paréntesis y ya está. Ya escribí la fórmula que suma esa columna. Ahora presiono Enter. Y me da 39. 39 es la suma de todas las celdas numéricas que están en ese rango. Observe que la función suma ignora la celda que está en blanco, también ignora la que tiene texto y solamente suma las celdas que tienen datos numéricos, los 6 números nada más. Lo que no es número, lo ignora, no le hace caso. 39 es la suma de esos 6 números. ¿Bien? Y si yo quiero saber el promedio de esos números, ¿cómo el promedio? O sea, sumar los 6 números y dividirlo entre 6. Bueno, yo porque al ojo estoy viendo que son 6, pero ¿cómo lo haríamos sin la función que lo haga automáticamente? Tendríamos que poner igual suma, que ya lo hemos hecho 39, y luego lo divido entre 6. Pero averiguar cuántos niños han venido a la clínica, de repente han venido más de 100, entre 100 y 200. No voy a estar contándolo. Mejor hago así. Igual promedio, paréntesis, del mismo rango anterior. Y nada más, le cierro paréntesis. ¿Qué va a ser promedio? Va a sumar todos los números que están ahí. Luego va a contar cuántos números sumó y dividirá la suma, va a dividirla la suma entre la cantidad de números que encontró. Y eso es el promedio de 6.5. Yo no he tenido que contar los números. Excel lo contó por mí. De eso se encarga la función promedio. 6.5 es el promedio de edades que hay acá. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué se usa un promedio? Bueno, el promedio me está diciendo que los niños que han venido a vacunarse hoy día son niños grandes, porque el promedio es mayor que 5. Si hubiera sido el promedio menor de 5, entonces hoy día hubieran venido niños pequeños. Si hubiera salido 3.1, por ejemplo, el promedio, son niños pequeños en su mayoría. Pero 6.5 en su mayoría son niños grandes, mayores de 5 años. Eso es lo que me está diciendo el promedio. ¿Y qué edad tiene el niño más grande? Sería igual max. La función max de este rango que vuelvo a seleccionar, cierro paréntesis, 11. Sí, pues, la edad mayor de la persona que ha venido hoy es de 11 años. ¿Y la menor edad cuál es? Eso es igual min. Min de este rango también. El mismo rango. Cierro paréntesis y enter. Ahí está. La menor edad 2, la mayor edad 11. Y miren, allá hay otra función contar. ¿Qué hace la función contar? Veamos. Contar de esta columna. ¿Qué hace? 6 me dice. Contar, cuenta en ese rango punteadito en rojo, cuántas celdas tienen datos numéricos. 6, pues, hay 6 números ahí. Edad y la celda vacía las ignora, porque esos no son números, no los cuenta. En cambio, miren qué pasa si pongo igual, contará. Contará del mismo rango anterior. A ver, a eso me da 7. ¿Por qué 7? Es que contar cuenta números, pero contará cuenta todas las celdas que estén ocupadas en ese rango. No importa si están ocupadas por números, por textos, por fórmulas, por fechas, con tal que tenga algo dentro, lo va a contar. Noten que la celda de la fila 7 no tiene nada, esa la ignora. Pero la fila 8 sí la contó, porque ahí hay un texto. Cuenta el número de celdas ocupadas. 7. ¿Lo ven? Allá. Hay diferencia entonces en usar contar, que cuenta solamente números, y contará. ¿Bien? Por si acaso, contar no solamente cuenta los números en un rango, cuenta también las celdas que tengan fórmulas cuyo resultado sea numérico. Si en una celda del rango que menciona contar
hubiese una función cuya respuesta fuera número, lo va a contar entonces como un dato numérico. Pero si la respuesta es un texto, lo va a ignorar. Solamente cuenta las celdas que tengan fórmulas cuyo resultado es numérico o celdas con números propiamente. ¿Bien? En cambio, contar no. Contar cuenta lo que sea que esté escrito allí. Números, texto, fórmula, fecha, lo que sea. Bueno, vean más acá. Más abajito hay otra fórmula. Pero esta es una multiplicación nomás. B5 por C5. ¿Qué ocurre acá? Miren, dice que es la edad por el peso de César. Sí, pues, miren, si yo multiplico la edad de César, que es 2 años, por su peso, sería algo como igual B5 por C5. B por C, a eso me da 30.68. Sí, pues. ¿Y para qué hacemos eso? Miren, en ocasiones, los médicos, ¿no? No sé si ustedes se habrán dado cuenta alguna vez, que cuando van a recetar algo a un paciente, sobre todo si son niños, ¿sí? Los pesan. Incluso a los adultos también nos pesan cuando vamos a una consulta médica, ¿no? Nuestro peso, nos preguntan la edad, porque según la edad, según el peso y las características que tenemos, bueno, el médico hace una prescripción, o sea, una receta, ¿no? Receta. No es igual la receta para un niño pequeño que a un adulto o uno que está en la tercera edad, ¿no es cierto? La receta es diferente, ¿no? Aunque sea el mismo mal, tiene la misma enfermedad, pero según su peso, su edad o alguna otra característica, el médico hace una receta, el médico, ¿no? Y aquí es lo siguiente, ¿ve? Estos niños van a ser vacunados. Y supongamos, para esta vacuna en particular, la dosis de la vacuna se va a aplicar de este modo. Cuando son niños mayores de 3 años, muy bien, se le da una dosis de vacuna que es una tal medida ya establecida, ¿no? Pero cuando los niños son pequeños, menores de 3 años, como ocurre con César, que tiene 2 años, entonces la dosis es diferente a todos los demás. Se multiplica la edad por el peso y el resultado de ello, por ejemplo, 30.68, esa va a ser la dosis que van a aplicar de la vacuna. 30.68 mililitros, centímetros cúbicos o lo que fuera. Bueno, la enfermera ya sabe, multiplica la edad por peso y el resultado 30.68 lo mide en esa jeringa. ¿Lo ven ahí esa jeringa hipodérmica de acá? Así, ¿no? Ahí está. Miren. Ahora, noten que la jeringa hipodérmica tiene unas rayitas ahí para medir, pero estas son medidas enteras. Acá hay que medir 30.68. 0.68 es menos de una unidad. ¿Cuánto? ¿La mitad? No, es un poquito más de la mitad, ¿no? Vean, la jeringa está marcando ahí la mitad entre 2 rayitas. Pero está bien ahí, o es un poquito más, un poquito menos. Notan que es bien difícil medir. ¿Cómo va a medir la enfermera 0.68? No es posible, ¿no? A menos que la jeringa tenga rayitas ahí de décimas, ¿no? Hay décimas ahí, rayitas en décimas. Bueno, si hubiera ahí décimas chiquititas, lo mediría, pero ¿y si no? 0.68 sería la centésima, no se puede, ¿no? Al contrario, en vez de que le facilitemos el trabajo a la enfermera con 30.68, cosa que no puede medirlo en la jeringa, ¿qué tal si mejor hacemos lo siguiente? No sabía equivocar la enfermera y por aplicar 30.68 le pone 36.8 o algo así, ¿no? Sí, pues lo va a confundir. Mejor, digamos al Excel lo siguiente. Digo, mira Excel, si hay niños menores de 3 años, tú multiplica la edad por peso, pero no le pongas decimales. Lo vamos a confundir a la enfermera. Pon la respuesta entera nomás, entera. ¿Cómo? Borra los decimales, pues. Y eso es una función que así lo hace. Miren, ve acá. Si yo pongo la función entero de B5 por C5, vean que la fórmula es la misma. B5 por C5, pero está dentro de la función entero. Entonces, Excel lo que va a hacer, va a multiplicar B5 por C5, va a dar 30.68, pero como dice entero, solamente responde la parte entera de la multiplicación. La parte decimal la quita, la trunca, la borra. No la pone, miren, 30 nomás. Entonces más fácil para aplicar la vacuna.
30 mililitros, 30 centímetros cúbicos, miligramos, lo que fuera, ¿no? Ya es más fácil de medir. Sin embargo, miren, para el caso de la vacuna, ¿qué pasa si la edad por el peso de un niño fuese 30,88 o peor todavía, 30,98? 30,98 en la función entero me daría igualito 30, pero 30,98 es prácticamente ya 31, ¿no? Y si la enfermera le va a aplicar 30, le estaría restando la vacuna más o menos como un mililitro, ¿no? Un centímetro cúbico. Menos, ¿no? Ya debería ser 31, pues. Sí, pues debería ser 31, porque faltarían nomás 2 centésimas para ser 31. Pero la función entero, no importa cuántas centésimas den los decimales, lo va a borrar los decimales. Como que estamos perdiendo ahí como un numerito más, ¿no? Entero. Entero no redondea. Ahora, si usted quería que redondee, entonces hay que usar la función redondear, pues. Redondear, veamos, redondear, si haría la multiplicación, y si el número de decimales pasa de 0,5 o incluso es 0,5 o más, automáticamente le agrega la unidad, o sea, 31 sería. Vamos a ver, B5 por C5. Pero, ¿cómo le digo que le redondee a 0 decimales? O sea, le quite los decimales, pero si los decimales pasan de 0,5, que agregue un número más. A eso es coma a 0 decimales. Así ve. Que lo redondee a 0 decimales. Va a ser parecido a entero. Le borra los decimales. Pero si los decimales pasan de 0,5 o igual a 0,5, le pone 31. Ahora que si fuera 0,4, 0,3, 0,28, ahí sí lo borra y no pasa nada. Pero si es 5 o mayor de 5, sí le incrementa la unidad 31, y eso está mejor, ¿no? Ese 31 está más cercano al número real, que es 30,68, que el 30, ¿no? ¿Quién está más exacto al número real? ¿El 30 o el 31? El 31 está más cerca, ¿no? Lo más aconsejable sería usar 31 como vacuna, ¿no es cierto? Ahora que si quisieran redondear a un decimal, suponiendo que la jeringa tuviese rayitas de décimas, si puedo medir las décimas, hay jeringas que tienen décimas. Entonces lo redondeamos a un decimal. Así ven. Igual redondear el B5 por C5, pero coma a un decimal. Ojo que yo estoy utilizando la coma para separar el segundo argumento. En algunas ocasiones ustedes cuando escriben la coma en la función, no le acepta y tienen que poner punto y coma. ¿Cómo saber si debo poner coma o punto y coma? Miren, ve, al instante en que usted está escribiendo la fórmula, miren, B5 por C5, usted va a ver ahí en la parte inferior de lo que está escribiendo en la celda, aparece un mensaje, una sugerencia. Y en la sugerencia dice redondear, paréntesis, número, coma, número de decimales. Me está indicando los dos argumentos que necesita la función. El primero es un número, resultado de la multiplicación, y coma, el número de decimales, que vamos a redondear. Y si ahí dice coma, si en la sugerencia dice coma, entonces yo debo poner coma. Pero si usted ve que ahí en la sugerencia dice punto y coma, entonces use punto y coma, ¿ya? Yo voy a poner coma porque en mi caso sí dice coma allí. A un decimal. Cierro paréntesis. Enter. 30,7 es el redondeo a un decimal del original que era 30,68. Entonces, como punto 68 tiene 2 decimales, yo le dije que lo ponga a un decimal, borre el 8, pero como el 8 es mayor que 5, el 6 se incrementa en uno más y lo convierte en 7. ¿Lo ven? Está redondeando a un decimal. ¿Lo vieron? De todas estas cantidades que han salido acá, las 4, ¿cuál sería lo más aconsejable para usar al momento de poner la vacuna al niño? ¿El primero, segundo, tercero o cuarto? Bueno, el primero sería lo más exacto, ¿no? Preciso, pero el primero no se puede medir, pues, ¿no? No hay jeringas de centésimas de milímetro, centésimas, perdón, de mililitro, ¿no? Entonces, el entero puede ser, pero está más lejano de la realidad. El tercero, 31, sí está más cercano, ¿no?
entonces usaríamos redondear a 0 decimales. A menos que tengamos una jeringa que puede medir décimas, entonces pondría 30.7. Y si no, sería 31, pues. ¿Se entendió? Entonces, dependiendo de cuál es el modo más ventajoso, el más aconsejable para aplicar la dosis, personalmente me parece que 31 sería mejor. A pesar que tenga décimas, ya son tan chiquitas las décimas que no vale la pena que sea tan preciso tampoco, pues, ¿no? Pero ya la unidad sí, pues, ¿no? Unidad. O sea que con 31 creo que estaría ya aceptable, ¿no? Bueno, 31 entonces habría que ponerle aquí como dosis. Redondear es mejor que entero en esta ocasión, para esta situación de la vacuna. Redondear es lo más aconsejable. Pero eso no significa que redondear siempre sea mejor que entero. Ahora, redondear fue mejor que entero. Pero habrá otros casos en que entero será mejor que redondear.